Dios te habló respecto a tu carácter, no a tu temperamento, sino a formar tu carácter. Recuerda que la academia no solamente nos trae información, sino nos va a proporcionar formación de carácter, formación en nuestra vida cristiana. Y, y repasa tus apuntes, vuelve a ver los videos, ahí están en la plataforma, y ve repasando, y te vas a dar cuenta que ese tercer módulo se habló y se te dieron herramientas para que como persona tú puedas tomar decisiones buenas, correctas, atinadas, en tiempo, porque a veces tomamos decisiones buenas pero ya fuera de tiempo, y es lo mismo, ¿verdad? Ya no tenemos resultados. Entonces el tercer módulo te preparó, te sazonó para poder llegar a este cuarto módulo. En este cuarto módulo te vamos a estar compartiendo lo que la iglesia hacemos. En este cuarto módulo te vamos a transmitir la visión. En este cuarto módulo te vamos a compartir lo que creemos que Dios nos ha delegado como iglesia, y cómo cada uno de nosotros como integrantes de la misma tenemos que integrarnos y tenemos que participar para poder llevar a cabo esta misión. El día de hoy, en los dos módulos, vamos a hablar sobre el modelo de Jesús. Creo que has estado escuchando en los últimos 6 meses esta expresión, esta palabra, este título, el modelo de Jesús, ¿sí? Este primer módulo vamos a hablar sobre el modelo de Jesús 1, que lleva, ¿verdad?, por título la misión de Jesús. En el segundo módulo, bueno, vamos a hablar sobre el modelo de Jesús, la segunda parte, y que también tiene, ¿verdad?, allá un título. El modelo de Jesús. Quiero preguntarles, cuando ustedes escuchan esta expresión, el modelo de Jesús, ¿para qué creen que es? ¿Para qué creen que estamos enseñando, transmitiendo y compartiendo esto que conocemos como el modelo de Jesús? ¿Para qué será? Piénsalo, 30 segundos. ¿Será que es para entretenerte? ¿Será que es para que llenes tus libretas de apuntes? ¿O tendrá un objetivo en particular? Cuando transmitimos el modelo de Jesús, ¿para qué es? ¿Yasuri? Para ser como Jesús. Muy bien, va arrancando el asunto. ¿Quién más? ¿Para qué queremos nosotros conocer el modelo de Jesús? Sherlyn. Para aprender cómo Jesús fue e imitar su vida. Ok, ahí vamos por el camino. Pero hay algo que el modelo de Jesús es en específico, ¿sí? El nivel 3, el módulo 3, te llevó a esto. No te hablamos del modelo, pero todo lo que te hablamos tiene que ver con carácter, y es el carácter de Jesús. Dominio propio, un pensamiento libre, un corazón libre y todo lo que hablamos. ¿Alguien más? Aileen, ¿para qué queremos nosotros saber y estudiar el modelo de Jesús? ¿Cuál será el objetivo? Muy bien, para llevar a cabo la evangelización. Por eso, y ahí se los pusimos, ¿verdad? Modelo de Jesús, parte 1, la misión de Jesús. ¿Cuál es la misión de Jesús para la iglesia? ¿Cuál es la encomienda del Señor para nosotros? Sí nos capacita, nos prepara nuestro carácter, vamos sanando,
vamos siendo restaurados, pero todo esto tiene un objetivo en particular. Y este objetivo en particular es que tú y yo podamos compartir el evangelio, podamos atraer a otros al reino de Dios, al conocimiento del Señor, y entonces sus vidas puedan ser bendecidas, ¿sí? Quiero que veas en los siguientes 6 minutos un video. Puede ser un poquito fuerte, pero quiero que prestes atención en lo que se está haciendo y después vamos a abordar un poquito lo que tú vas a ver, ¿sí? Entonces, velo, obsérvalo, escucha sobre todo cómo se desarrolla lo que a continuación vamos a observar. ¿Lo tenemos? Por favor. A Dios. San Mateo, capítulo 6, San Lucas, capítulo 6, 46. Porque
me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ustedes se llenan la boca que conocen a Dios y no quieren aceptar la palabra del Señor. Se llenan la boca ustedes. Aleluya. Todo aquel que se burla de la palabra va a llevar fuego aquel día. Va a llevar fuego aquel día. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Si el Dios dice que así como estás, va rumbo al infierno. Aleluya. De la palabra de Dios. Estoy dispuesto a morir por predicar esta palabra. Y siempre predicaré esta palabra hasta que me maten estos hijos del diablo desgraciados. Animales ya no tienen pensamiento hoy en día. Ya no tienen temor de Dios. Pero acuérdate, Jeremías, capítulo 2, 19. Tu maldad te castigará. Tu rebeldía te condenará aquel día. Y sabe pues, y ve cuán malo y amargo es tú, dejado a Jehová tu Dios, y faltar mi temor en ti. Acuérdate en aquel día, y yo mismo voy a venir a orar por ti y entregarte palabra, que tu maldad te Aleluya. castigará. ¿Está rico hacerlo? Sí. Momento, dice Dios. Dejen la ira en mis manos. Mía la venganza, dice Dios. Yo no te voy a llamar con juez. Aquí tengo mi juez allá arriba. Mía la venganza, dijo. Y mía la ira, dijo Dios. Ustedes, amado mío, no hagan venganza con su propia Aleluya. mano, dijo Dios. Así que hoy, si no te arrepientes hoy, sabe Dios que tenga Dios misericordia, que yo no te puedo maldecir. 1 Corintios 6:9. No sabéis que los injustos no entrarán en el reino de los cielos. No eres varón, así como estás, va rumbo al infierno. Los fornicarios, los adúlteros, los hechiceros, Aleluya. los estafadores, los ladrones, los homicidas, no entrarán al reino de los cielos. Los homosexuales, los borrachos, no entrarán al reino de los cielos. Si ustedes Aleluya. quieren, ya no vengo a predicar aquí en unas cajas. Sáqueme una caja, hombre. Así como mataron a Pablo, le arrancaron la cabeza. A Esteban lo mataron a pedrada. A mi Jesús lo crucificaron. No se halló mentira en su boca. Lo que se halló en la boca de Jesús es la verdad. Hoy en día quieren justicia, pero ellos no lo viven. Allá en la marimba están cuidando a los borrachos. Muy bien. Entonces dijimos que el modelo de Jesús nos va a transmitir y nos va a enseñar a qué? A evangelizar, a compartir el reino. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Y tú sufres por el evangelio? ¿Y te mueres por nada? ¿Y quieres dejar de venir a la iglesia por cosas tan tontas? ¿Y te das por vencido por cosas tan pequeñas, insignificantes? Ahora bien, quiero sacarle la enseñanza que quiero yo transmitirte con este video. ¿Qué es lo que está haciendo este señor? Está predicando la palabra. Entendemos, ¿verdad?, que mira todo lo que él implementa. Se armó de equipo, se inventó algo para que su voz pueda escucharse. Va caminando, hay cuando menos 2 personas más con él, y lo que él recibe, y cómo es tratado, y cómo es golpeado. Y es loable, y es loable. Ahora, ¿qué quiero transmitirte con esto? Te pregunto, fueron 6 minutos aproximadamente el video. ¿Qué notaste de la predicación de este hombre? Y vamos partiendo y vas tomando apuntes sobre lo que significa la palabra evangelio. ¿Qué significa la palabra evangelio? Lo hemos mencionado muchas veces. No es compartir.
Evangelio, buenas noticias. La palabra evangelio significa traigo buenas noticias. Traigo buenas noticias. La palabra evangelio no es una palabra que Jesús se inventó para sus predicadores, sino que la palabra evangelio era una palabra que se usaba y que había determinadas personas que eran encargados de transmitir mensajes del rey hacia el pueblo o hacia otras personas, y que ellos eran los evangelizadores, las personas que eran capacitados y tenían la sensibilidad necesaria y suficiente para poder transmitir un mensaje. Y evangelismo significa, ¿qué significa evangelismo? Buenas noticias, apúntalo. Evangelismo significa buenas noticias. Entonces, ¿para qué el Señor nos ha llamado a nosotros? Ya dijimos, ¿verdad? Para evangelizar, pero vamos a descubrir esta palabra, vamos a quitarle esta corteza, llamémosle, de iglesia demasiado religiosa, y entonces vamos a decir buenas noticias. ¿Para qué Dios nos ha llamado? ¿Para qué? Para dar buenas noticias. Ahora te vuelvo a preguntar, en este video que acabamos de ver, de un poquito más de 6 minutos, ¿qué fue lo que escuchaste? Fuerte. Muy bien. Fuerte, fuerte. ¿Qué escuchaste de él? ¿Buenas noticias? No, ¿qué escuchaste de él? Nosotros entendemos como iglesia está predicando, pero ¿qué escuchó la gente? ¿Qué habló él? ¿Qué transmitió? ¿Qué dijo? ¿Cuál fue su predicación? ¿Escuchaste alguna vez que mencione a Cristo? ¿Mencionaste alguna vez que mencionara del amor de Dios hacia la humanidad? Fue duro, ¿no? Generación perversa, homosexuales, y los adúlteros, y se van al fuego, porque no le temas al que destruye al cuerpo, pero el alma no la puede tocar, porque ellos van a estar en el fuego y todo. Repito, es loable y es aplaudible esta labor, sí. Yo no puedo decir lo contrario. Pero ¿sabes que muchas veces nosotros estamos pasando mal el mensaje? En lugar de llegar con un mensaje de buenas noticias, nosotros llegamos con un mensaje de condenación. En el mejor de los casos. Evangelismo, entonces, ¿qué significa? Y esto te tiene que quedar bien en claro a ti, tú que eres gente de academia. Mira, hay lugares que son cerrados al evangelio, lo sabemos. Pero a veces quienes llegan a esos lugares llegan con sus propias estrategias y con su propio mensaje, y no con el mensaje que Cristo dejó para que podamos compartir. Cuando tú ves a un pecador, tú ves a un borracho, tú ves a un adicto, tú ves a un homosexual, ves a una mujer con una sexualidad no correcta, cuando ves a jóvenes que están perdidos en el mundo, hombres, mujeres, ¿cómo le transmitirías tú el mensaje? Te voy a decir, normalmente llegamos diciéndole: te vas a ir al infierno,
eres un borrachote, por eso tu familia te abandonó, por eso por la droga no tienes nada, eres un miserable, arrepiéntete. Y muchas veces por eso nos terminan apedreando. Ahora, Jesús habló de que iban a llegar ocasiones en que por predicar su evangelio, no el nuestro, sí podíamos correr el riesgo de ser apedreados, como lo hicieron sus discípulos, como lo hicieron los mártires de la iglesia cristiana. Ahora, el problema es que si tú llegas provocando una situación, imagínate este cuadro, te invitan, tú llegas a un velorio, murió el papá, el familiar de la persona en pecado, murió por una enfermedad venérea, murió por una adicción, y te dan el lugar para predicar y te dicen: por favor, compártenos algo, yo sé que tú llegas a la iglesia. ¿Cómo presentarías tú el evangelio de Cristo? Ahora que hemos estado hablando en estos 5 minutos, 10 minutos, creo que te cae en cuenta lo que es el evangelio. Cuando tú tengas la oportunidad de proclamar el evangelio de Cristo, aprovéchalo. No condenes, no mandes al infierno a la gente. Y en el modelo de Jesús, en la primera parte, vamos al libro de Mateo capítulo 9, verso 36. Por eso a veces es que yo invito, yo evangelizo y por eso no hay resultado. A lo mejor los estás mandando al infierno y luego les dices: pero ve conmigo a la iglesia. Por eso no vienen. Por eso es importante que tú y yo aprendamos el modelo de ¿quién? El modelo de Jesús. Evangelio de Mateo capítulo 9, verso 36, dice así. Está hablando de Jesús. Bueno, 35 y 36. Voy a leer. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando, ¿qué cosa? ¿Qué predicaba? Te dije que es una palabra que se usaba en el imperio romano, en el reino romano, donde había gente que llevaba evangelismo del reino hacia su gente. Por eso Jesús emplea esta palabra y dice que él predicaba el evangelio del reino de Dios. ¿Y qué hacía? Léelo fuerte: sanando. 36. Ok. Punto número 1. ¿Cómo presentar el evangelio? ¿Cómo presentar el evangelio? ¿Ya le estás captando qué es lo que estamos tratando de transmitirte? Ahora, otra vez, lluvia de ideas. En una sola palabra, trata de decirme cómo transmitirías el evangelio. Amor, sanidad, compasión, misericordia, alegría. ¿Alegría dijiste? Alegría. ¿Qué más? Con respeto. Importantísimo. ¿Qué más? Adjetivos de cómo debemos presentar el evangelio. Con paz. ¿Qué más? En todo el concepto. ¿Estamos cachando el concepto? La próxima vez que tú vayas a evangelizar, tú veas a un amigo, una amiga o a tu familiar, ¿cómo le vas a transmitir el evangelio? Ahí, no lo condenes. Entonces, el modelo de Jesús, primer punto: ¿cómo presentar el evangelio? Mira, ¿qué es lo que hacía Jesús? Mira, hay que bendecir a la gente. Inciso A, bendecir a la gente.
Tú y yo tenemos que aprender a bendecir a la gente. Inciso A, bendecir a la gente. Inciso B, levantar a la gente. Inciso C, amar a la gente. Y ahorita vamos a abundar un poquito en esto. ¿Cómo presentar el evangelio? 3 maneras: bendecir a la gente, levantar a la gente y amar a la gente. Vamos al libro de Marcos, capítulo 1. Marcos capítulo 1, verso 15. Vamos a ir leyendo esto. Léelo fuerte. Está hablando Jesús diciendo: arrepentíos. Es que a veces nosotros creemos que ese arrepentíos es como que con el cuchillo, ¿verdad? Y con el látigo. Y es la manera, ¿verdad? Y creemos que mientras más gritamos y mientras más ofendemos y que mientras más acusamos, tenemos más autoridad. Jesús dijo: arrepentíos, crean en el evangelio. Y volvemos a repetir, ¿qué significa evangelio? Buenas noticias. Jesús fue experto en transmitir, ¿qué cosa? Buenas noticias. Y esto es el reino de Dios. Versículo 21. Lee conmigo, dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene que. Ojo, Jesús hablaba con autoridad, no con regaño. A veces nosotros confundimos que autoridad es estar así, muy serios, alabado sea el Señor. A veces confundimos estilos, confundimos maneras y nosotros tratamos de hacer. Tu vida y mi vida, Dios nos ha llamado para transmitir su evangelio, que son buenas noticias. Los grupos conexión se van a llenar cuando tú transmitas buenas noticias, cuando seas amable, cuando seas respetuoso, cuando seas tolerante, cuando seas entendido con la gente, cuando seas capaz de convivir con ellos. Mira, seguimos leyendo. Verso 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de aquí. Verso 26, ¿cómo dice? 27. 27. ¿28? ¿Qué ves aquí? ¿Qué hizo Jesús con este? Era un endemoniado. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? ¿Pero qué causó en él? Al demonio lo reprendió, pero al hombre. Acuérdate que el evangelio es buenas noticias. ¿A quién? Al ser humano. El demonio era parte de ni modo, allá está afuera, pero céntrate en el hombre, en el personaje. ¿Qué Jesús hizo con él? ¿Qué le causó? En el que estaba endemoniado, ¿qué hizo Jesús con él? ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Lo qué? ¿Estaba enfermo? Lo exorcizó. Ves muchas películas, mano. Comienza a leer Biblia. De verdad, dejen de ver películas y comiencen a leer Biblia. ¿Lo qué? ¿Qué tenemos que hacer con la gente? Vamos a bendecirlos. Vamos a bendecirlos. El problema
es que nosotros queremos que en la primera reunión que vengan, que la gente venga bien requisito, venga bien vestido como tú viste, hables como tú hablas y piense como tú piensas. Y la iglesia muchas veces no estamos preparados para esto, pero Academia te está formando para esto. Para que la próxima vez que un visitante llegue a tu iglesia, tú seas amable, respetuoso, tolerante, lo ames, tengas misericordia, lo procures, vayas con él, te sientes con él. Mira, dice la Biblia que este hombre estaba en la sinagoga, se cuenta que así, y por muchos años yo puedo pensar que este hombre era parte de esa sinagoga. La sinagoga era donde se reunían los judíos para adorar y para ser instruidos, pero hasta que llegó alguien que tenía autoridad de parte de Dios y les presentó el evangelio, dice la Biblia que algo causó, hubo un impacto en el mundo espiritual. El demonio que se había ocultado por muchos años y que venía a la iglesia, que cantaba, adoraba, levantaba sus manos, ese hombre que estaba endemoniado era lo que hacía, era miembro de la iglesia, se sentaba, era a lo mejor era parte, hacía actividades, pero ¿qué fue lo que causó libertad en su vida? ¿Sí? El impacto de la autoridad que Cristo tenía en él. ¿Y cuál era esa autoridad que el Señor tenía? Por supuesto, la unción del Espíritu Santo, pero ¿sabes qué? El amor que que el Señor tenía en su corazón. Por eso, ¿cómo presentamos el Evangelio? Volvemos a leer, inciso A, inciso B, inciso C. Seguimos leyendo, versículo 29. Al salir de la sinagoga, lee conmigo, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacob y Juan. Verso 30. (31) Había una mujer, estaba enferma de fiebre. Los comentaristas dicen que era, recuerda que estaba en la ribera, era un pueblo de pescadores, y que esta fiebre no era ni fiebre de amor, ni era fiebre de una mala noche, sino que esta fiebre que él tenía, que esta mujer tenía, era un tipo de paludismo, como dengue, porque recuerda, era un pueblo pesquero, mucho mosquito, y en aquel tiempo verán situaciones insalubres. Entonces la suegra de Pedro tenía muchos días ya con esa enfermedad, y cuando tú lees un poquito sobre esas enfermedades, esa fiebre, eran fiebres arriba de los 39 grados, 40 grados, que calaba hasta los huesos, y era terrible. Pero cuando viene Jesús, ¿qué es lo que hace? Inciso A. Vio una necesidad y Jesús dijo, yo no me puedo quitar de esta casa sin bendecir a la gente. Había una necesidad y él fue y lo bendijo. Por eso, ¿cómo presentamos el evangelio? ¿Cómo presentamos el reino de Dios? Inciso A, B, C. Tenemos que hacerlo. Versículo 40 al 45. Lee conmigo, 1, 2, 3. Siguientes al 45. Y Jesús, ¿qué fue lo que Jesús experimentó? ¿Qué tuvo? Misericordia. ¿Cómo andas con eso? Muchas veces tú eres implacable. No te duele de la condición de las demás. Leímos al principio Mateo 9:36, que cuando Jesús vio a las multitudes dispersas como ovejas que no tenían pastor, dice que tuvo compasión por ellas. Y esto es una cualidad que tú y yo tenemos que permitir que Dios cree en nosotros. Tú jamás podrás impactar la vida de otros si no tienes misericordia. Es que ya le hablé, es que ya le dije, ya me cansó. Por eso no te hace caso, porque ya te llegó hasta aquí. ¿Y sabes cuántas veces Jesús
¿Sabes cuántas veces el Señor ha tenido misericordia de ti y de mí? Y Él no se cansa. ¿Cuántas veces vas a ir y insistirle a tu amigo, a tu familia, a tu papá, a tu mamá, a tu vecino, de que Dios lo ama? Tuvo misericordia de él, lo tocó y le dijo, quiero ser limpio. Siguiente, sigue leyendo. Fuerte. Quedó limpio, lo sanó. Siguiente. ¿45? Muy bien, ok, entonces nos queda en claro qué significa evangelio, qué significa evangelio y para qué Dios te ha llamado. La próxima vez que se va a
lo que había hecho Jesús antes? Sanar y liberar. Cuando tú pongas en acción y actives el reino de Dios en tu vida, esto va a pasar. Jesús dijo, la mies está madura, la mies está lista, la cosecha está lista. El asunto es que no hemos entendido cómo se vive, cómo se mueve el reino de Dios. Cuando tú te mueves y vives en el reino, vas a hacer cosas para el reino y frutos. 33, léelo. Y toda la ciudad se volvió a la puerta, verso 34. Ok, eso es interesante, ¿verdad? Jesús bendijo, levantó, amó a la gente, pero enseguida hubo un efecto. Luego dice que la gente vino ¿a dónde? El verso 34, 33. Vuelve a ponerlo por ahí, por favor. Y toda la ciudad se agolpó, ¿dónde? ¿De dónde? ¿Del templo? ¿A dónde? ¿En qué puerta? Ahí donde hubo una sanidad. Cuando el reino comienza a moverse, surge una necesidad. Surge la necesidad de los grupos. No los mandó a la sinagoga, no los mandó al templo. Había un templo en Israel, había un templo en Jerusalén, pero aquí comienzan los grupos conexión. ¿A dónde es donde llegó la gente? A una casa. ¿Y los grupos conexión en dónde se activan? En las casas. Leímos que el Señor sana a un leproso y le dice al leproso, ¿verdad? No, déjame el sacerdote, muéstrate, porque era parte del rito de integración nuevamente a Israel para que él pueda volver a su familia, pero el Señor le da una orden. ¿Recuerdas cuál fue esa orden? No digas nada. Pero este hombre, como estaba gozoso, hizo todo lo contrario. Con todo lo que Jesús hacía, le había hecho con él. Verso 45. 1:45 de Marcos. Léelo fuerte, dice. ¿Por qué Jesús le dijo al leproso no digas nada? ¿Vale? Porque Jesús sabía que él solo no iba a poder. Necesitaba equipos de trabajo. Y entonces comienzan a formar sus grupos. Empiezan a formar grupos de conexión. Mira, capítulo 2. Marcos capítulo 2, verso 1 y vamos leyendo. 1, 2, 3. ¿Se oyó que estaba dónde? ¿En dónde? Tú necesitas abrir un grupo de conexión. ¿Para qué esta academia? Y te lo vuelvo a recordar, academia te está preparando para que seas ¿qué? Líder. ¿Un líder de qué? De grupo conexión. El lanzamiento es para que tú seas un líder de grupo conexión y abras tu casa y tengas ahí un grupo conexión. Entró Jesús y se oyó que estaba en casa. Esto es lo fantástico de los grupos, que cuando tú abres un grupo, Jesús va a estar ahí. ¿Cuántos quieren tener la presencia de Cristo? ¿Y qué tienes que hacer? No, ¿sabes qué? No es solamente con venir a la iglesia, es con abrir grupos, trabajar con grupos, amar lo que ama Jesús. Y lo que ama Jesús es la gente, se apasiona por ellos. Tanto que dio su vida y murió
Verso 2. E inmediatamente, ¿qué dice? Y viene la sanidad del hombre paralítico. Verso 12. El verso 12, léelo. Verso 13 al 17 leemos. Después volvió a salir al mar. Toda la gente venía a él. ¿Qué hacemos en los grupos de oración?
pie. Deja tu libreta en tu lugar. Iván es bueno para esto. Ven, Iván. Tú eres el bueno, tú eres maestro de educación física. Dale, pon los 5 minutos de actividad.